Vamos a ver nuestra Biblia. Quiero invitarles que abra su Biblia. En este momento vamos a estar hablando. Recuerde que el viernes estuvimos hablando acerca de un ministerio profético, un ministerio evangelístico que ya lleva más de 54 años ministrando la palabra. Él comenzó muy jovencito en el ministerio también, y me refiero a Mario Murillo. Y él estaba diciendo que una de las cosas que Dios le había revelado en este año, el comienzo de este año, cuando él estaba orando y buscando el rostro del Señor, y el Señor, él se estaba preguntando, le preguntaba al Señor, como nosotros también muchas veces nos preguntamos tantas cosas: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no tendría que suceder lo contrario a lo que pensamos? Entonces el Señor le habló y le dijo, una de las cosas que el Señor le habló y le dijo: tienes que cambiar tu forma de orar. Y entonces es importante, y de eso estuve hablando el día viernes, en la manera como el Señor le habló: tienes que cambiar tu forma de orar. Nosotros como creyentes y como iglesia necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual, y los últimos tiempos, en esa guerra espiritual y los últimos tiempos va conectada, porque al haber un cumplimiento acelerado de todo lo que es el contenido profético, indudablemente que la guerra, la confrontación espiritual con las tinieblas o contra las tinieblas se hace cada vez más intenso y más incrementado, por la razón de que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Yo quiero en este día comenzar una serie que lo vamos a titular así. Son varios mensajes que lo vamos a titular: la guerra espiritual y los últimos tiempos. Para ello quiero, como inicio, introducción a esta temática, que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 10, y voy a leer del verso 17 en adelante. Lucas capítulo 10, verso 17 en adelante, dice de la manera siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vuelvo a repetir este verso. Y les dijo: y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga conmigo: nada me dañará. Dígalo de nuevo: nada me dañará. Y entonces el Señor continúa diciendo: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito ¿en qué cosa? En los cielos. Entonces, en referencia y en base a este texto que acabamos de mencionar, es importante, amados y amadas en el Señor, que podamos entender y discernir por el Espíritu Santo lo que significa, lo que implica y lo que Dios nos revela por su palabra acerca de la guerra espiritual en los últimos tiempos. Son muchos los que creen, son muchos los que sostienen, son muchos los que dicen que el mal es algo. Escuche bien esto: muchos son los que dicen que el mal es algo. Sin embargo, a través del comienzo de esta temática, vamos a comprender por medio de la revelación extraordinaria de la palabra de Dios que el mal no es algo, el mal es alguien. ¿Me está entendiendo? El mal no es algo, el mal es alguien. Y a menos que no entiendas este principio divino que la Biblia revela de una forma extraordinariamente por muchos textos del Antiguo y el Nuevo Testamento, no podrás entender y no podrás comprender lo que estamos diciendo en este momento. Porque necesitamos admitir esto como una verdad revelada de parte de Dios, y necesitamos reconocer y admitir que tú y tu familia siempre está expuesto a una batalla, no contra algo, sino contra alguien.
Y a menos que las familias estén bajo el cerco de la cobertura divina de Dios, millones de familias están expuestas a ser oprimidos, oprimidas, cautivos o cautivas por ese alguien. Y en estos tiempos actuales presentes de cumplimiento altamente profético, es de notar de una forma particular que la maldad se está acrecentando cual nunca hubiéramos llegado a pensar. Génesis capítulo 6 dice que la maldad de los hombres era grande, y por eso que Dios determina intervenir para detener la maldad de los hombres. Sin embargo, en estos tiempos proféticos podemos considerar, aunque no vivimos realmente en los tiempos de Noé, la Biblia nos da particularidades y nos da explicaciones extraordinarias acerca de cómo eran esos tiempos. Pero sin embargo, Pablo, refiriéndose a esos tiempos, lo marca proféticamente, le dice: porque vendrán tiempos peligrosos. Y sabemos lo que esto representa porque lo hemos predicado de esta casa. Pero nosotros necesitamos entender que la maldad se está acrecentando cada vez más, a lo que puede y a lo que podemos atribuir realmente los efectos que están impactando el mundo en derredor de todas las naciones. Entonces necesitamos observar como miembros y como participantes de un cuerpo que se llama iglesia. Necesitamos entender que necesitamos mantener nuestro nivel de fe y nuestro nivel de autoridad delegado por Dios en nuestra vida, porque estamos viviendo eventos de maldad, de perversión, y todo esto sin lugar a duda está señalando los tiempos finales y el acontecer que la Biblia y el mismo Jesús habló, que lo llamó como los últimos tiempos o los tiempos finales. La verdad central de esta temática que estamos abordando es muy importante que la entendamos, porque necesitamos entender cómo orar y qué tipo de oración tenemos que hacer y cómo debemos de orar. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, esperando que Él nos revele los misterios escondidos prometidos en su palabra y las cosas que no han sido todavía reveladas, pero que Él ha prometido revelar a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos postramos, nos quebrantamos, lloramos, derramamos lágrimas y de tantas maneras pedimos: Señor, ayúdanos a oír la voz de tu Espíritu, que es la razón por la cual hemos establecido los miércoles noches proféticas, porque estamos hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace y cómo Dios puede hablarnos, y no permanecer insensibles con una visión o una sordera espiritual conforme se predicó y se enseñó el miércoles. Entonces necesitamos entender que ante Dios nos postramos, nos arrodillamos, nos quebrantamos, pero cuando hacemos guerra espiritual no debemos entender que es lo mismo. Cuando hacemos guerra espiritual, cualquier soldado valiente y determinante, decidido a hacer guerra, usted no va a ver arrodillado ni tirado en el piso, sino de pie confrontando el mal o su enemigo. Ejemplo de esto nos da una de las revelaciones más notorias, y el caso de los valientes 300 gedeones de Gedeón, que fueron y alcanzaron victoria porque Dios estaba del lado de ellos. Pero el ejército en primordial o en forma inicial contaba con 30,000 soldados, y Dios le hizo pasar por un sinnúmero de pruebas y de situaciones. Y una de las cosas que también descartó fue cuando ellos fueron a orillas del arroyo para beber agua y se arrodillaron para beber agua, y esos fueron descartados. Es que escuche bien la forma que estoy explicando para que no vaya a haber una confusión. ¿Y por qué fueron descartados? Porque una persona que está en batalla, que está en guerra, que está confrontando a su enemigo, si se arrodilla no da tiempo a levantarse, porque el enemigo puede atacarle por la espalda. Y entonces fueron descartados. ¿Quiénes fueron? Los que fueron aprobados, los que estaban sabiendo que estaban en situación de guerra y simplemente se agacharon para recoger con sus manos el agua y llevarlo a su boca.
Eso fueron solamente 300. O sea, que estar hablando acerca de este tema, quiero destacar, cuando tú te enfrentes a una oración de intercesión y de guerra espiritual, tú debes de mantenerte de pie con toda la autoridad que el Señor te ha delegado como iglesia. Pero cuando estás en la presencia de Dios, queriendo que Dios te hable y te revele y te muestre, te postras ante su gloria y ante su presencia, quebrantado y humillado, sabiendo que el Señor te va a revelar lo que de otra manera tú no podrías entender. Entonces es interesante saber que la verdad central de todo esto es que es necesario reconocer que alguien llamado nuestro adversario, dijo Pablo, vuestro adversario, está por todos los medios logrando cada vez más de engañar, destabilizar, destruir a los seres humanos en distintas naciones alrededor del mundo, llevándolos hacia un abismo profundo de desesperación, cautividad y esclavitud, de desesperación agonizante. Pero como fieles creyentes y como fieles cristianos, debemos de estar comprometidos en la presencia de Dios. Debemos saber que existe algo muy importante y que es una promesa que está realmente activada por el poder del Espíritu Santo. Y lo que debemos de saber es que la iglesia verdadera del Señor tiene y debe de hacer frente a la realidad que acabo de mencionar. No estamos haciendo guerra contra algo, sino contra alguien que se ha propuesto matar, robar y destruir. Y en medio de esta temática tan interesante, podríamos formularnos unas preguntas. Primero, ¿cómo puedo guerrear contra este enemigo? Que es mi adversario y es el adversario de Dios y de los propósitos divinos del Creador. Segundo, ¿cómo podemos ganar esta guerra, que es una guerra no de carne y de sangre, sino una guerra espiritual? Recuerda bien lo que te estoy diciendo y lo que estás escuchando, porque necesito mencionar que aunque tú y yo vivimos en tiempos peligrosos, tal como lo profetizó el apóstol Pablo, y aún Pedro habló también de eso, lo mencionó, lo grande y lo verdad es que no tenemos que temer nada. No tenemos por qué temer, porque siempre hay respuesta, siempre hay fortaleza, siempre hay victorias que Dios otorga cuando aprendemos a depender de Él, su autoridad y su presencia. Siempre hay fortalezas y victoria dada por el Señor. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos de todo nuestro corazón. Y al creerlo de todo nuestro corazón, podemos entender de una forma clara que Él siempre está para bendecirnos. ¿Estamos seguros? Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por las fortalezas y las victorias. Evidentemente, cuando entendemos esto en forma reveladora, vamos a entender y comprender lo que es la guerra espiritual y los últimos tiempos. Hay algo que se necesita hacer y saber cómo hacerlo. No solamente necesitamos tener conocimiento de algo que debemos de hacer, sino cómo debemos de hacerlo. Y una de las estrategias del enemigo que intenta hacer es mantener a la mayor cantidad de seres humanos bajo un espectro de oscuridad y de insensibilidad espiritual. Hay algo que el adversario intenta esconder, y esto es que no logres entender que la verdad de la iglesia tiene la autoridad de poner fin
a cualquier estrategia o detener cualquier estrategia del enemigo, porque mientras la iglesia esté en la tierra, de alguna u otra manera impedimos los planes del enemigo, porque al presente el Espíritu Santo por la iglesia, en la iglesia, impide que la plenitud de la maldad logre sus propósitos. Entonces, hasta que no logremos entender este principio expuesto por la palabra de Dios, no tendrás la iniciativa de entender y comprender que la guerra espiritual no es una elección, una opción, es una realidad continua. Y cuando hayas comprendido este principio, vas a tener que hacerlo de verdad. ¿Por qué? Porque cuanto más nos aproximamos a una búsqueda mayor con el Señor y más nos llenamos del poder del Espíritu Santo, aleluya, el cual nos garantiza y sella victoria en nuestra vida, necesitamos entender, aleluya, que nuestra guerra es contra el enemigo de nuestras almas. Recuerda lo que la Biblia establece en una predicción profética para los últimos tiempos. Y de eso voy a estar hablando el próximo domingo. Es lo que revelador y proféticamente Juan escribe cuando el Señor le habla y el Señor le está enseñando lo que revela específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso número 11. Y en este verso, que es una declaración abierta de guerra espiritual, el Señor dice, a través de lo que Juan está viendo y está escribiendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De esto voy a ampliar este texto y vamos a dedicar el próximo domingo a hablar solamente de la profundidad y la connotación de significado extraordinario que tiene y converge en este texto bíblico. Por eso que el golpe certero que se le dio a Satanás fue cuando el Cordero Jesucristo, tal como Juan lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ese Cordero derramó su sangre por nuestros pecados, la victoria, aleluya, se ganó mediante el sacrificio y la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar. El Cordero de Dios que paga el castigo de nuestros pecados. Y los sacrificios que hacemos debido a nuestra fe de fidelidad, compromiso ante Dios, muestra más en serio que nuestro compromiso en la vida cristiana no es con los hombres, sino con el Cordero que nos limpió, nos compró y nos emblanqueció. Entonces, al enfrentar la batalla con el adversario, no debemos temer ni tratar de huir de la guerra espiritual. Aleluya. Escuche bien lo que acabo de mencionar. Cuando enfrentamos a Satanás o al diablo, como vamos a explicar, no debemos temer de tratar de huir de esa guerra, sino debemos servir a Cristo con fidelidad, obediencia, porque por medio de Él y por Él la victoria está completamente asegurada y no hay manera que seamos derrotados, porque Jesús ya lo estableció. Y para mí y para ti es importante lo que Jesús nos está diciendo. Tú y yo no podremos vencer el reino o la fuerza o ese alguien que produce la maldad y que es la maldad manifestada de una vez
sino que del momento que hemos rendido nuestra vida a Cristo, eso ha sido una batalla día tras día, pero con grandes victorias. Diga conmigo, estoy en batalla, pero estoy en victoria. Por eso que necesitamos entender que cuando nos acercamos al inminente encuentro con Cristo en gloria, esa realidad de guerra espiritual se va a acrecentar. ¿Por qué? Diga conmigo, porque vivimos en los últimos tiempos. Y la obra del enemigo se ha vuelto más intensa, como lo podemos ver en la condición de la actual situación del mundo, en cómo vive. Y una de las razones por la que Dios permite al diablo hacer lo malo, y ese alguien es el diablo, que es la manifestación de lo malo, y tentar a las personas, es que quien se hacen pasar por aparentes seguidores de Cristo serán separados de los verdaderos creyentes de Cristo. Explico. Hay muchos que tienen la apariencia que creen en Cristo, pero viven de una manera totalmente fuera de lo que es su palabra y la revelación. Cuando la gente se enfrenta y cuando la gente está lidiando en una guerra espiritual, realmente se conocen ahí las personas que son realmente dependientes del Señor. Mire esto y entiéndalo bien, que la última confrontación o gran confrontación con Jesucristo está cada vez más cerca. Porque el poder de su gracia, la manifestación de su gloria misma en forma visible, descendiendo del trono de la majestad de los cielos, es que va a confrontar al enemigo y lo va a exponer en vergüenza y en derrota para siempre. Y esta es la razón por la que él procura incansablemente, el enemigo procura incansablemente, en forma desesperante, como le sea posible, para tratar de debilitarnos, desanimarnos y desalentarnos. Escuche bien. Entonces la pregunta es, si ese mal es alguien, ¿cómo vencer el mal que es el mismo enemigo? Por eso es notorio, y debemos de comprobarlo, que en este mundo siempre, diga conmigo, siempre ha existido el mal. ¿Desde cuándo existió el mal? ¿Desde cuándo existió el mal? Desde el huerto del Edén, cuando fueron engañados Adán y Eva. Ahí fue el principio, ahí fue el inicio, ahí fue donde todo comenzó. Inclusive muchos intentan disfrazarlo o ocultarlo con diferentes nombres para que sea inclusive más aceptable en la sociedad de los actuales tiempos. Pero el pecado es pecado, lo disfrace como lo disfrace. La mentira es mentira, lo disfrace como lo disfrace. Aleluya. Todo lo que tenga que ver con la estrategia sutil de la maldad expuesta por ese alguien que es el diablo, todo es con el propósito de destruir al ser humano. Sin embargo, el ser creyentes en Cristo y mantenernos fieles a Él y a su palabra nos hace cristianos que estamos identificados con el lenguaje no del mundo, sino el lenguaje de la Biblia. Y tenemos que reconocer, iglesia amada, que hay y existe una fuerza oscura incrementada en estos tiempos, agresiva, que quiere matar y destruir cuantos él pueda. Lo cual puede identificarse como una identidad maligna. Y cada día tú y yo somos confrontados por la presencia y el poder del mal. Cada día. En distintas formas. A veces la cultura que nos rodea está saturada de esa influencia nociva de ese alguien que se llama el diablo. Lo mismo sucede en el medio ambiente que algunas veces confrontamos. El ambiente que nos rodea, en el trabajo, en la calle, en diferentes áreas de la vida natural y diaria.
Y en ocasiones el corazón y los pensamientos en las mentes son influenciados por ese alguien que produce maldad y opresión. Pero debemos de proponernos algo: creer y seguir creyendo que Cristo ha vencido el mal y nos ha dado legalidad para vencerlo nosotros también en su nombre. El primer paso que deberíamos de dar para vencer ese mal es un gran desafío que el Señor nos coloca por delante. Es que debemos de reconocer que no hay lugar ni posición neutral en la batalla contra el mal. Es decir, no hay una posición neutral. Yo no quiero nada de guerra espiritual. O yo sí quiero entender lo que es guerra espiritual. Ahora, entre esa diversidad de pensamiento no hay una neutralidad. Es decir, existen dos y solamente dos alternativas en guerra espiritual: o vences el mal o serás vencido por él. ¿Estás entendiendo? O vences el mal o serás vencido por él. Jesús llama a los discípulos 12 primero y dijo: vayan a las ciudades, a las aldeas, vayan en mi nombre, prediquen el evangelio y echen fuera a los demonios. Y de eso vamos a estar insistiendo y hablando el próximo domingo: la conexión que hay entre el evangelismo en la calle y la guerra espiritual. Hay una conexión revelada en la palabra de Apocalipsis 12:11. Hay una unidad y un principio de victoria, pero no hay un estado neutral en la guerra espiritual. O vences el poder de las tinieblas y tomas la autoridad legal del trono de Dios, o eres vencido por él. Hubo un profeta, o hay un profeta aquí en Estados Unidos, que por más de 20 años él se mantuvo orando frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de esta nación. Porque Dios le reveló y le dijo, hace 20 y tantos años atrás, Dios le reveló y le dijo que llegaría el momento, escuche, llegaría el momento que esa ley de muerte y de maldición sería anulada. Cuando eso sucediera en Estados Unidos, la iglesia tenía que prepararse para un avivamiento como nunca la iglesia ha experimentado, pero será un avivamiento corto, por breve tiempo, pero la iglesia será envuelto en una atmósfera espiritual que nunca ha sido envuelta. O sea, yo estoy creyendo eso. Y hay muchos otros que están creyendo. Miles de creyentes en esta tierra están creyendo, en esta nación están creyendo eso. Por eso que nos regocijamos y nos alegramos, porque la voz de un profeta es saber, conocer que un profeta es verdadero si lo que Dios le revela y lo que Dios le habla se cumple. Porque hay muchos que han hablado hace 30, 40 años y no se ha cumplido nada. Entonces tenemos que discernir entre el verdadero y el falso. Y eso es un nivel de confrontación de guerra espiritual. Ahora mire este texto maravilloso de Romanos 12:21. Dice: no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. No dejen que el mal les venza, más bien venzan el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y este pasaje, este texto que está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, nos presenta dos opciones extraordinarias y nos manda a elegir lo mejor de uno de los dos. Podemos dejar que el mal nos amenace o que nos venza, o podemos vencer el mal.
O sea, lo que estoy diciendo, tú no puedes dejar el mal en paz. Gracias porque alguno lo ha entendido. Tú no puedes dejar el mal en paz. ¿Lo está digiriendo? No puedes dejar el mal en paz. Tú tienes que estar armado todos los días, preparado todos los días, confrontando a la obra del maldad todos los días, en la autoridad y en la legalidad de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús manda a los discípulos, cuando luego manda a los 70 y regresan con gozo y alegría: Señor, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban y salían de la gente y la gente quedaba libre. Entonces el Señor dijo: sí, yo veía cuando ustedes estaban haciendo eso, cómo Satanás caía como un rayo a la tierra. O sea, lo que quiero que entienda por el espíritu de revelación y la unción del Santo Espíritu es que hay algo que Dios va a producir en la fuente de evangelismo explosivo de toda manera, en las calles, en las plazas, en los mercados, donde quiera. La explosión de guerra espiritual se da en el evangelismo de testimonio de tú a tú, de cara a cara, aleluya, testificando cada vez que tú hablas a una persona de Jesús, aleluya. Y eso lo voy a explicar, vuelvo a enfatizar la importancia del capítulo 12-11 de Apocalipsis. Lo voy a explicar la profunda connotación espiritual que tiene que ver eso. Señor, yo amo a las almas. Señor, salva a las almas. No. La forma más extraordinaria de hacer guerra espiritual es testificar a la gente donde la gente está. No se sorprenda con lo que próximamente vamos a estar haciendo. Algunas veces hay cosas que el Señor nos está revelando que solamente la podemos manifestar en el momento que ya está en acción. ¿Por qué no le vamos a mostrar al enemigo lo que el Señor está mostrándonos a nosotros? Pero no podemos dejar en paz al mal, porque el mal no nos dejará en paz a nosotros. Debemos pelear en la batalla del espíritu y tenemos que vencer. La batalla de la iglesia es hasta que esa se vaya a la eternidad de los cielos con el Señor. Mientras estemos en la tierra hay una guerra espiritual que debe de pelearse todos los días, hasta que el Señor te diga: ven, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, o en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, mejor dicho. Y solo terminará con una victoria triunfante. Como fiel creyente, como fiel cristiano, tú y yo necesitamos debatir, por lo cual decidirnos qué es lo que queremos vivir: un cuadro de derrota o un cuadro de victoria, una realidad de fracaso o una realidad de triunfo. Entonces aquí debes de entender que el apóstol Pablo demuestra dos alternativas: vencer o ser vencido. Vencer o ser vencido, vencer o ser vencido, vencer o ser vencido. ¿Por qué ser vencido si tengo una autoridad que está por encima de que está tratando de vencerme? La promesa del Señor en guerra espiritual es: pisaréis serpientes, escorpiones, que tiene que ver con todas las características demoníacas infernales de lo que es alien. Y la promesa del Señor es: nada os dañará, nada os dañará, nada os dañará. Métase eso en el espíritu, en la mente, en el corazón, en el alma, en todo su ser. Nada te puede dañar. Aquí no nos habla de un estado neutral que el creyente puede tener la opción de elegir. En esta guerra, donde puedes rehusarte a tratar con el mal y evitar ser vencido por él. ¿Cuál fue la acción del apóstol Pablo? Dijo: tienes que vencer con el bien el mal. Tienes que enfrentar cada día al mal que te afronta, que te confronta
con el bien, que es más poderoso que el mal. No puedes guardar ninguna raíz de amargura en lo profundo de tu corazón, ni resentimiento, ni dolor, ni malestar, nada que se ve que tiene que ver con eso. Tú tienes que ser totalmente conectado con Dios y su palabra. ¿Cuál es la única fuente o cuál es la única fuente de bien? Vence al mal con el bien. La única fuente de bien es Dios. Para poder vencer el mal, tú y yo necesitamos tener vida con Dios. Tenemos que tener vida con Dios. Tenemos que tener vida con Dios. Para vencer el mal, tenemos que tener vida con Dios. Presencia de Dios en nuestra vida. Ser saturado y llenado del Espíritu de Dios. Tenemos que tener acceso a los recursos de su sabiduría, recurso a su poder legal, recurso a las armas que nos ha provisto, que son armas espirituales para destrucción de fortalezas del diablo. O sea, nuestra guerra directamente predicada, hablada cada momento y cada instante, es necesario entender y descartar por completo que nuestra guerra ni es contra el hombre, ni es contra la mujer, ni es con carne, ni es con sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Ese alguien que produce la maldad. El bien de Dios y todos estos recursos que fluyen de lo bueno que es Dios, que es Él, se te revelan y son puestos a disposición tuya y a disposición mía, a través de lo que nos enseña Dios y nos dice por la palabra. Necesitamos conocer todo lo que Dios dice, la palabra de Dios. Podemos encontrar en la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, cientos y cientos de textos bíblicos donde nos habla de guerra espiritual. O sea, para poder vencer el mal, tienes que conocer lo que Dios dice a través de su palabra acerca de cómo el mal es vencido y será vencido. Y triunfantemente un día será quitado en la escena de toda la continuidad del mundo. Por eso mismo necesitamos y tenemos que ser precisos en saber lo que la Biblia te enseña sobre el mal. Y partiendo de esa base, partiendo de ese fundamento, debes entender también que Dios ha dado provisión, te ha dado para autoridad, te ha dado poder, te ha dado un arma que se llama el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Dios te ha dado armas extraordinarias para que puedas vencer el mal. No te ha dejado solo. De ti depende usarlas o dejarlas en el olvido. De ti depende escoger y usar las correctas armas de Dios, o olvidarte por completo y querer pelear tu fuerza espiritual, tu batalla, tu guerra espiritual con tu naturaleza y tus fuerzas humanas. Ahora, entonces la palabra de Dios revela que el mal es alguien, como estamos diciendo. Número uno, existe una manera reveladora de comprender que el mal sigue existiendo en el mundo. Segundo, tienes o tenemos, mejor dicho, un mandato bíblico como cristiano, y es que somos llamados a vencer el mal. Aleluya. Somos llamados a vencer el mal. Cuando confrontas el mal y buscas en la palabra de Dios que te guíe y te dé sabiduría, encontrarás revelaciones específicas para determinadas confrontaciones de guerra espiritual, que van a ser claves para afrontar totalmente lo que es la lucha contra el mal. Si no entiendes estas claves, si no entiendes estos principios divinos expuestos en la palabra de Dios, no puedes ponerlo en acción y experimentarás una frustración continua. Y al final serás debilitado y serás vencido por el mal, en lugar de tú vencer con el bien el mal. Entonces diga conmigo, en esta mañana yo entiendo que el mal no es algo sino alguien. Te invito a que observes por un momento una aplicación profética que te voy a citar ahora. Y te va a dar luz a unas cosas. Y te va a revelar algunas cosas. Muy importante. Necesitas entender este detalle profético, que va a transmitir a ti el principio muy importante para entender lo que te estoy hablando, lo que estoy indicando.
y saber y entender de una forma especial que Satanás intenta por todos los medios de engañar y de confundir. ¿Estamos viendo esto? Entonces, ¿cómo podemos ver bien estos detalles de la cual la Biblia nos está indicando en este momento? Isaías capítulo 61, verso número 3. Hemos predicado del 1 en adelante, pero vamos a determinar y vamos a detenernos a considerar el verso número 30. Escuche bien lo que el profeta Isaías está diciendo. Y por voz de Dios el profeta Isaías dice: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé gloria a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, mientras leemos esta parte profética, vamos a notar que nos da algunos detalles muy precisos esta profecía con relación a lo que es guerra espiritual y cómo ser libre de ese alguien que intenta oprimir la vida del ser humano, hombre o mujer. Por eso en este pasaje bíblico el Señor declara lo que iba a hacer con su pueblo, confirmando de una manera particular el cumplimiento de una promesa que vino proféticamente hablada por Dios mismo en la boca del profeta mesiánico llamado Isaías, diciendo y dando orden que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay una palabra que se utiliza aquí y es la palabra manto. Diga conmigo, palabra manto. Y la palabra manto aquí está escrito en el original hebreo, que es ataz, que viene a ser A-T-A-H. Y sugiere esta palabra en el original de la raíz hebrea, el manto, que tiene que ver con la palabra hebrea ataz, sugiere que la alabanza no debe de ser una prenda de vestir que ocasionalmente la usamos. Repito, la alabanza no debe ser una prenda de vestir que ocasionalmente la usamos. Algunos la usan los domingos, otros la usan el viernes, otros la usan el lunes. Vamos a entender que cuando la Biblia nos dice que manto de alegría, este manto de la cual la Biblia refiere, nos invita literalmente a arroparnos, cubrirnos de forma tal que no haya hendidura alguna por donde pueda penetrar los elementos hostiles de las tinieblas y de la maldad del diablo que afecte nuestra vida. Ese manto nos cubre y no hay nada donde pueda entrar la maldad. El diablo nos puede afectar. Este manto de alegría es el que tiene el poder por Dios, que es cubierta de Dios, para repeler y reemplazar por completo el espíritu de la pesadumbre, del desaliento. Escuche bien lo que voy a decir ahora, porque ese es su mensaje de guerra espiritual. Pero es un mensaje que cuando yo entiendo por la revelación de la palabra, entiendo que la autoridad que tenemos cada uno de nosotros en Dios y por Dios es extraordinaria. Este mensaje tiene que ser no solo de guerra espiritual, de aliento y esperanza, porque esta palabra se dirige a los oprimidos por la duda, a los oprimidos por el temor. Y el Señor te dice que mientras estás haciendo guerra espiritual, vístete de manto de alabanza en los momentos más difíciles que estés atravesando. En los momentos de tormenta, en los momentos de dificultad,
En los momentos que el enemigo quiere desesperadamente de alguna manera afectar tu vida espiritual, vístete del manto. Cúbrete con el manto. No una vestidura esporádicamente que la puedes quitar o sacar cuando a ti se te antoja, o cuando a ti te conviene, o cuando a ti no te conviene. Porque cuando lees el contenido de la revelación de este texto bíblico, puedes observar una expresión que utiliza esta profecía de este verso. Y sabe una cosa, ahí utiliza esta profecía y dice y menciona y dice el espíritu angustiado. Es necesario entonces comprender que hay muchas personas, muchísimas personas que viven con espíritu angustiado. Inclusive este es el problema actual de muchos llamados creyentes. Aquí no lo habla de algo. El espíritu angustiado no es algo, es alguien. Y el espíritu angustiado tiene que ver con el desaliento y con el espíritu de la depresión. Esto te habla de un espíritu invisible que humanamente tú ni yo podemos detectar a simple vista. Un espíritu invisible, un espíritu sin cuerpo. Esto es muy real. Un espíritu de angustia, un espíritu de depresión, un espíritu de desaliento. Y esto puede atacar a muchas personas en forma sistemática o en repetidos movimientos cíclicos en la vida del ser humano. Este opresor que se llama espíritu de angustia es el que intenta y busca destruir la vida de muchas personas y aún debilitar la vida de muchos cristianos. Este mal entonces bíblica y proféticamente no era algo, es alguien. Pero ahora ha llegado el momento de vencerlo, de echarlo fuera, de saber que ese es un espíritu que trata de atacarme a mí. Tengo que hacer guerra espiritual contra ese espíritu. Tomar la autoridad que el Señor nos ha dado y entender y saber que este opresor, que es alguien, no puede seguir afectando mi vida. Entender esta realidad profética y revelada es ir camino a la victoria. Porque hay muchos que batallan y pelean durante muchos años, porque esto muchas veces viene de manera generacional. El padre, la madre, la abuela, eso viene generacional. Por lo tanto es un espíritu que pasa de generación en generación. El espíritu de angustia, un espíritu que pasa de generación en generación hasta que llegue la identidad revelada de Dios, hasta que venga que con el mal, aleluya, la única manera de vencer el mal es con el bien, es con Dios y su gloria y su presencia, hasta que llega el momento que entonces se confronta con un redimido comprado por la sangre del Cordero. Y lo que el enemigo ha intentado poner, el espíritu de angustia, aleluya, que cargó mi abuela, que cargó mi madre o mi padre, que cargó lo que sea de atrás, ahora no tengo por qué cargarlo, porque soy libre por completo de ese espíritu de angustia. No lo acaricies, échalo fuera. No lo soportes, no lo resistas, échalo fuera. Fuera. Es fuera. No ahí, habitando y pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, no, es el momento de que tú te levantes sobre tus pies, hagas guerra espiritual, reprenda y diga: demonio de angustia, espíritu de angustia, que has tratado de batallar en mi vida, afectar mi alma, mi espíritu, mi relación con Dios, que has tratado de afectar mi búsqueda con Dios. Ha llegado el momento de que alcanzo victoria sobre ti, porque Él me ha dado, aleluya, bien y no mal. O sea, para lograr una victoria total sobre este terrible espíritu de angustia, espíritu de depresión o desaliento, se necesita armarse con la verdad bíblica de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice la verdad de la Biblia? Joel capítulo 2 verso 32.
Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aleluya. Todo el que invocare su nombre será salvo. O sea, cuando clamas al Señor, suplicando ser libertado específicamente del espíritu de angustia, el nombre del Señor Jesucristo manifestará el cumplimiento de Joel 2:32. Hay una promesa de libertad para ti hoy, en este instante. Por eso es interesante ver todos estos principios bíblicos de la palabra del Señor, que significa que el mal de una persona, el mal de algo que lo oprime, es algo que tiene que echarse fuera. Y la revelación de la Biblia nos está indicando esto. Entiéndalo bien, iglesia, entiéndalo bien. Detrás de todo mal de una persona hay alguien que lo está provocando. Si tú no logras discernir eso, no vas a entender el nivel de victoria y de autoridad y de poder que está sobre ti. Si tú no logras entender que el desaliento es un espíritu que te está atacando y que tienes que hacer guerra y echarlo fuera. Si no entiende que es un espíritu invasor que ha entrado ilegalmente, tú tienes que echarlo fuera. Siento su presencia. Detrás de todo mal hay una persona, y esa persona no tiene cuerpo, es un espíritu. Y es una identidad maligna, es un espíritu demoníaco, aleluya, impulsado por Satanás y sus séquitos de demonios. Como decía el día viernes, tenemos que hacer guerra espiritual, porque muchas veces sobre ciertos individuos que ejercen autoridad, lo que hay en alrededor de ellos protegiéndolos son, aleluya, una columna o un muro demoníaco que los hace que nada pueda afectarlos, por más maldad que tengan ellos. Detrás del mal hay una persona que la Biblia reconoce con dos nombres principales. Ya voy terminando, pero permítame terminar este pensamiento. El Antiguo Testamento lo llama Satanás, y el Nuevo Testamento lo identifica como diablo. Cada nombre tiene un significado especial. Satanás significa el que resiste, el que se opone. Es alguien quien resiste a Dios, quien resiste a los propósitos y quien resiste al pueblo cubierto por Dios. Por lo tanto, como pueblo amado del Señor, o parte del pueblo amado de Dios, tenemos que entender que Satanás no solamente actúa como uno que intenta que resistamos los planes de Dios, sino que también actúa como diablo. O sea, esto significa, aleluya, la palabra diablo significa difamador y acusador. Difamador y acusador. Ay, pastor, no sé lo que tengo, pero estoy siempre en mi mente atrofiada por la culpa, y que la culpa aquí y la culpa allá, y siempre hay una carga que todo lo que pasa a mi alrededor hace como que yo soy el culpable o la culpable de todo lo que está sucediendo. No, es un ataque infernal que tienes que identificar. Lo que la culpa no es algo, es alguien que está atacando tu vida. Y esto es un título apropiado, considerando que el arma principal utilizada por Satanás, y ahora también revelado en el Nuevo Testamento como diablo, contra los creyentes es la acusación. Cuando alguien te señala así, te quiere acusar, dile: en el nombre de Jesús te reprendo, porque el único llamado acusador se llama el diablo. Tú no tienes legalmente, ninguna persona tiene la legalidad de acusar a nadie.
el único que acusa es el diablo. ¿Y de dónde entonces, entendiendo y discerniendo el reino opositor, entonces de dónde proviene este adversario? ¿Y cuándo empezó la batalla? Lo sabemos todo, lo entendemos todo. Su origen es un asunto profundo que la Biblia nos revela y nos indica. Cuando Satanás fue creado por Dios, Satanás no era el mismo que se conoce ahora. Era llamado el Lucero, uno de los principales arcángeles en el cielo y sobresaliente por su hermosura y sabiduría. Y tenía a su cargo una tercera parte de los ángeles. Sin embargo, a causa de su sabiduría y de su hermosura sobresaliente, este llamado Lucero se enorgulleció y él quiso y se propuso ser igual a Dios. Y ahí vino su fin. Esto lo puedes ver encontrado revelado en el libro del profeta Isaías 14, en el libro del profeta Ezequiel capítulo 28 lo puedes ver. Pero como resultado de esa decisión equívoca, ese llamado Lucero se rebeló. Los ángeles bajo su mando se unió a su rebelión. Entonces contra el Dios Altísimo, Dios lo desplomó y ya no podían ocupar el lugar de lo que era el lugar del trono de Dios. Como castigo divino a ese acto de rebelión, y a los ángeles sublevados fueron echados del cielo, aleluya, y nunca más pueden ocupar ese lugar. Pero después de la expulsión de Satanás del cielo donde mora Dios, el tercer cielo, el opositor estableció un reino de seducción, de engaño, de maldad, y la Biblia describe como la potestad del aire, o a veces también dice regiones celestes, que está entre la tierra y el segundo cielo. Allí está ubicado. Sí, allí está ubicado, entre la tierra y el cielo, donde se encuentra antes, no después del segundo cielo está el trono de Dios, que está el tercer cielo. Y su objetivo principal, iglesia, escuche bien, es resistir y oponerse, si cabe la palabra, rabiosamente, enérgicamente a los propósitos de Dios y al llamado de Dios sobre tu vida. ¿Y cómo trata de detenerte? ¿Cómo trata de debilitarte? Acusándote. Acusándote. Pero entiende el nivel de guerra espiritual, porque es la única manera de ser fuerte. Iglesia, entiende bien que desde ese lugar Él opera. Entonces, cuando comenzamos a orar y a hacer guerra espiritual de la tierra, estamos poniéndonos de acuerdo con el tercer cielo, el trono de Dios. Entonces hay un bombardeo continuo entre el bombardeo de oración, de intercesión, de guerra espiritual de la iglesia hacia el lugar del segundo cielo, y también el respaldo de la cubierta de Dios que desciende del cielo para cubrir nuestra vida. Hay una realidad extraordinaria de revelación. Mientras oramos en intercesión, aleluya, estamos conectados con el cielo, estamos conectados con aleluya, el trono de Dios. Estamos de acuerdo orando y clamando por lo que Dios, aleluya, dice que debemos de orar y de clamar. Y entonces Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando tú comienzas a ponerte de acuerdo con lo que Dios decidió hacer, esto no todo el mundo lo puede entender. Cuando tú decides como creyente cristiano, hombre o mujer, ponerte de acuerdo con lo que Dios decidió hacer, ¿qué fue lo que Dios decidió hacer? Ya no puedes ocupar el lugar de este trono. Hay un solo Dios en el cielo, hay un solo Dios en el trono, y ese se llama el Dios Altísimo, con un abogado de mediador eterno que se llama Jesucristo, y con una unción gloriosa del Espíritu Santo que ahora está trabajando en la iglesia, en la tierra, para llevarla a un nivel de autoridad y de victoria contra toda adversidad de las tinieblas. Hay una fuerza espiritual de maldad.
es alguien y que quiere ejercerla sobre todos. Pero oro al Espíritu Santo, ponte de pie. Oro al Espíritu Santo que alumbre tu entendimiento en este día. Que alumbre tu entendimiento en este día. De manera muy especial, de manera muy particular. Que tu entendimiento sea iluminado por su gloria, para entender lo que estás escuchando. Para entender lo que estás escuchando. Iglesia, esto es lo que Dios nos está revelando. Tienes que ser sabio. Tienes que ser entendido para no dejar que nadie robe tu vida y tu conexión con Dios. No estás luchando contra carne y sangre, sino contra personas que no tienen cuerpos, pero que desean afligirte en tu cuerpo. Autoridades malignas del mundo invisible que están bajo el reino mismo de Satanás, príncipe y Dios de este mundo, unidos en un gigantesco plan demoledor de los espíritus que trabajan a merced de su reino. Y esto tiene su ubicación en el reino llamado el mundo espiritual, la cual define la naturaleza de nuestra clase de guerra y el conflicto que estamos enfrentando. Estoy hablando por el Espíritu de Dios. Tú no te puedes debilitar en tu vida espiritual. Satanás intentará ofrecerte todo lo que esté a su alcance, de una o de otra manera, con tal de arruinar tu vida espiritual. Porque la guerra es espiritual. A menos que no entiendas esto, a menos que no entiendas esto, no podrás tener victoria en lo que significa la guerra espiritual. Voy a ir desarrollando este tema porque es lo que hemos sentido, o lo que siento profundamente de parte del Señor. Aleluya. Tenemos autoridad que ha sido delegada. Tú no puedes esconderte detrás del muro de un templo y solamente llorar y sencillamente quedarte como desea. Bueno, a otros le pasan cosas peores, a mí no tan malas. No puedes quedarte detrás de unas paredes llorando y lamentándote. Te tienes que tomar, o tienes que tomar una actitud de autoridad en el nombre de Jesús. Hoy hay un nivel de autoridad que Dios está enviando sobre los que aman su presencia. Hay un nivel de autoridad que el Espíritu Santo va a incrementar de manera reveladora para entender la profundidad que hay en esto que estamos hablando. Hay muchos que están diciendo: cúbreme con la sangre de Cristo, pero si tú no estás alineado verticalmente con el cielo, y eso te lo voy a explicar el domingo, cómo funciona la sangre de Cristo y qué es lo que tenemos que hacer para que la sangre sea un arma de guerra en el mundo espiritual.
debes de entender que tu conflicto es un conflicto con las fuerzas de maldad. Nuestra fuerza espiritual no se libera con nuestro sentido y nuestras emociones, se libera con la unción del Espíritu. Se libera con una mayor presencia y dependencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dispuesto y está determinado a llenarte de su gloria más, para que tú uses el nivel de autoridad con más profundidad. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, sé que mi guerra no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas de maldad, contra ese alguien que siempre se ha opuesto y ha resistido oponerse a tus planes divinos. Señor, yo te doy gracias porque planes y propósitos tuyos son asignados, oh Kamashanda, sobre mi vida. Y yo creo que soy, dile de todo tu corazón, yo creo que soy un hijo con propósitos. Soy un siervo con propósito. Soy una hija con propósito. Soy una sierva con propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. No solamente para hablar en otras lenguas, no solamente para profetizar, no solamente para dar interpretación de lengua, no solamente para ver el poder de Dios en acción manifestado, sino que necesitamos el Espíritu Santo para saber lo que tenemos que hacer cuando hacemos cosas que no deberíamos hacer, para saber qué elegir y para saber qué decisiones tomar, y para saber lo que es más importante en nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida es cuánto puedo acumular y cuánto puedo realmente recibir de Dios en mi vida, como un recipiente o como un depósito que se llena de Dios cada día, cada momento y cada instante. Yo vengo contra todo ese espíritu de angustia que te ha tratado de atacar en algunos momentos, en la noche, en el día. Yo vengo contra ese espíritu de angustia y ordeno que te vistas en el nombre de Jesús proféticamente con el manto y el óleo de alegría. Que te revistas con el manto donde no hay nada en donde el enemigo pueda penetrar, donde pueda entrar, donde pueda afligirte, donde te pueda entristecer, donde te pueda amargar, donde te pueda debilitar, donde te pueda confundir, donde te pueda hacer retroceder. Entonces, si sabes que la guerra es espiritual, tú no debes descuidar tu vida espiritual, porque en cuando tu vida espiritual comienza a desconectarse del cielo, tú estás siendo debilitado y estás siendo expuesto para ser vulnerable a los ataques de ese diablo Satanás y ese espíritu de angustia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús levanto mis manos delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús levanto mis manos delante de su gloria y su presencia. Y si el Señor te está hablando como sé que lo está haciendo, y si el Señor te está revelando como sé que lo está haciendo, y si el Señor te está hablando por el Espíritu y está conectando su palabra y lo está allí conectando en tu vida, dile: Señor, ayúdame a reconocer lo que es la voz del Espíritu. Tome autoridad en nombre de Jesús. Toma autoridad en nombre de Jesús. Toma autoridad en nombre de Jesús. Shela makiatore bahansa que toroboshoyo roboseya. Irimaro setera makotiva sedera andoro koshotoroboya. Me requendo robosote amasa te rimando rosoya y rimando robocote rebeseya. Rema hanso yere mare sotori andere manso yerea. Iricatoro bondere besetera bakato toroboya. Minimando roboshetere beketa rabasaya.
Enerebe que torobonza, tiramaya, arriba, anderebendo roboya. Irrabaso torobonza, aquí malaya. Errebendo sherekendo roboseya. Cuanto más estéis revestidos de mi espíritu, y cuando más mi palabra sea el principio de todo lo que quiero mostrarles, vayas a tener un entendimiento mayor en lo que es mi presencia, en por qué estoy hablándoles, que necesitan conocer más de lo que he establecido en mi palabra, conocer el mover de lo que he establecido hacer en los tiempos finales para mi iglesia, para mi iglesia amada, para aquellos que no se dejan llevar por la duda, por la debilidad, sino que son firmes. Son firmes para entender lo que quiero revelarles. Escuchen atentamente la voz de mi espíritu. Porque les voy a hablar de muchas maneras, pero les voy a hablar mayor y más a través de la revelación que les voy a dar por medio de mi palabra. Esa revelación en mi palabra va a ser un arma espiritual que pongo en vuestras vidas para que puedan mantenerse firmes y en victoria, sin jamás detener, sin jamás volver atrás. Y Sharamaya Katerebeshoa Tireramay Yerebo Cherebeya. El Señor me muestra que hay personas aquí que están siendo atacados por espíritu de angustia. Y el Señor hoy quiere poner fin a ese espíritu para que no afecte más tu vida. Pero tienes que reconocerlo. En algunos es una forma repetitiva, en otros es como un ciclo que cada tiempo de 3 a 4 meses se vuelve a repetir, y están batallando y luchando. Y cuando viene eso para oprimir o para atacar, solo están pidiendo: Señor, fortaléceme, ayúdame, y comienzan como a lamentarse. Pero el Señor nos está revelando: tienes que hacer guerra espiritual y echar fuera ese espíritu por su nombre. Espíritu de angustia, fuera. Espíritu de angustia, fuera. Espíritu de desaliento, fuera. Espíritu de depresión, fuera. Orar y hacer guerra espiritual.